Bienvenidos a Ecos del Más Allá. Prepárense para entrar en la Librería Fantasma. Hola a todos. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que algo extraño les persigue como si estuvieran viviendo en una especie de película de terror? Bueno, yo sí. Y hoy quiero contarles una historia que sinceramente desearía que nunca me hubiera pasado. Es la historia de cómo encontré la Librería Fantasma. Todo comenzó una tarde común, como cualquier otra, cuando estaba caminando de regreso a casa después de la universidad. Había tenido un día largo, agotador, y mi única intención era llegar a mi cuarto, ponerme cómodo y olvidarme de todo por un rato. Pero ese día, las cosas no salieron como esperaba. Había tomado el camino de siempre, atravesando un par de callejones que conectaban directamente con mi casa. Lo había hecho tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados, pero ese día algo era diferente. Noté una pequeña tienda en una esquina que jamás había visto antes. Tenía una fachada antigua, con una ventana de madera oscura y letras doradas que decían Librería Arcania. ¿Qué hace una librería en este lugar?, pensé. Era extraño, porque juraría que nunca había visto esa tienda antes, y yo pasaba por ahí todos los días. Pero lo más curioso es que parecía fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. Las letras doradas brillaban débilmente bajo la luz de una farola, y aunque la tienda tenía un aspecto antiguo y gastado, había algo que me atraía hacia ella. Mi curiosidad fue más fuerte que mi cansancio, así que decidí entrar. Cuando abrí la puerta, un suave tintineo sonó, como si unas pequeñas campanas estuvieran dándome la bienvenida. El interior estaba iluminado por lámparas cálidas que proyectaban sombras en las paredes llenas de estanterías. No había nadie detrás del mostrador, y la tienda estaba completamente vacía. Caminé hacia una de las estanterías y empecé a mirar los libros. No reconocía ninguno de los títulos. Algunos parecían escritos a mano, con cubiertas de cuero y hojas amarillentas que crujían al tocarlas. Era como si hubieran sido olvidados por el tiempo. Lo más extraño era el olor. Había algo en el aire. Una mezcla de polvo, madera vieja y un aroma dulce, como a flores secas. Había algo hipnótico en eso, y sin darme cuenta, me encontré caminando hacia el fondo de la tienda, donde había una mesa con un libro abierto. El título me llamó la atención de inmediato: El misterio del estudiante perdido. Recuerdo haber pensado que era una coincidencia extraña, pero no le di mucha importancia. Me senté y comencé a leer, y entonces todo cambió. El libro contaba la historia de un estudiante, como yo, que un día se encontró con una librería extraña mientras caminaba a casa. Describía cada detalle de mi trayecto, desde el callejón hasta la tienda. Cada paso que había dado ese día estaba en ese libro. Me quedé paralizado, sin saber si reírme por lo absurdo que era o salir corriendo de ahí. Pero mi curiosidad me ganó y seguí leyendo. Cuanto más avanzaba en la historia, más sentía que alguien o algo me observaba. Y no solo era la historia la que se volvía más siniestra, sino que el ambiente en la tienda también cambió. Las sombras en las esquinas parecían moverse y el sonido del viento afuera se hacía más fuerte, como si quisiera entrar. El libro contaba cómo el estudiante, o sea, yo, siguió leyendo hasta que encontró una advertencia en las páginas. Nunca leas hasta el final si quieres volver a ver la luz del día. Me reí nerviosamente. Era un truco, ¿no? Era solo una forma de asustar al lector. Pero el miedo ya estaba sembrado en mi mente. Pensé en cerrar el libro y salir de ahí, pero no pude. Era como si mis manos se hubieran pegado a las páginas. Y seguí leyendo. La historia se volvía más oscura. Decía que el estudiante empezó a ver cosas que no estaban ahí. Sombras que se movían cuando no miraba.
susurros que le llamaban por su nombre. Miré alrededor de la librería, buscando alguna señal de que todo esto era solo una broma, pero la tienda seguía vacía. La atmósfera era pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Me levanté para salir, pero entonces la puerta por la que había entrado ya no estaba. Había desaparecido. Me quedé mirando la pared, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Acaso me había vuelto loco? Volví la vista al libro, esperando encontrar alguna respuesta, y lo que leí hizo que mi corazón se detuviera por un momento. El estudiante levantó la vista y vio que la puerta ya no estaba. Fue en ese momento que entendí que el libro estaba escribiendo mi historia, mientras la vivía. Y no importaba lo que hiciera, no podía detenerme. Avancé rápidamente las páginas, buscando el final, esperando encontrar alguna manera de salir de ese lugar. Mis manos temblaban y las páginas parecían volverse más gruesas y difíciles de pasar, como si el libro no quisiera que llegara al final. Finalmente, llegué a una última página en blanco. Pensé que tal vez el libro había terminado, pero lentamente las palabras comenzaron a aparecer en la hoja, como si alguien estuviera escribiendo mientras yo lo miraba. El estudiante decidió huir, pero las sombras ya habían encontrado su rastro y nunca más se le volvió a ver. Solté el libro y corrí hacia el fondo de la tienda, donde había otra puerta, esperando que me llevara a algún lugar. La abrí, pero detrás no había salida, solo más libros, más estanterías y esa sensación persistente de que algo me seguía. Ya no quería quedarme, pero no sabía cómo escapar. Entonces vi un pequeño espejo al final de un pasillo. Me acerqué sin saber por qué y me miré en él, pero el reflejo no era el mío. Vi a alguien más, a un estudiante que se parecía a mí pero que no era yo, atrapado, desesperado, como si estuviera pidiendo ayuda. Y antes de que pudiera entender lo que estaba viendo, el espejo se rompió en 1000 pedazos. Desperté en mi cama, cubierto de sudor. Miré a mi alrededor, intentando asegurarme de que todo había sido un sueño. Pero en mi escritorio había un libro, el mismo libro que había leído en la librería. Abrí la primera página y las palabras ya no estaban, solo quedaba una frase escrita a mano. Nos volveremos a ver cuando la luna esté llena. Han pasado meses desde ese día. Intenté volver a la librería para ver si realmente estaba ahí, pero nunca la encontré. Pregunté a las personas que vivían cerca, y todos me dijeron que nunca había habido una librería en esa esquina. Pero cada vez que se acerca la luna llena, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien o algo estuviera esperando a que vuelva. Sé que todo esto suena loco, y tal vez solo fue un sueño. Pero si alguna vez ven una tienda antigua con letras doradas en una esquina que no recuerdan haber visto antes, piensen 2 veces antes de entrar, porque nunca saben qué historias están esperando ser leídas, ni cuáles podrían querer atraparlos para siempre.